¿Qué tal, alumnos? Soy Stephanie Sátera, soy técnica en laboratorio y les voy a dar la parte práctica de la materia de matimetría. En el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la punción capilar y nos vamos a centrar en la determinación del hematocrito. Sabemos que el hematocrito a nosotros nos permite saber la relación entre los glóbulos rojos en un total de sangre. Tiene un método micrométodo y un macrométodo. En el micrométodo nosotros utilizamos capilares y en un macrométodo vamos a utilizar tubos de Weintraub. Ambos métodos se basan en la relación de los glóbulos rojos una vez que la muestra ha sido centrifugada. Se puede hacer tanto de manera manual como de manera automatizada. Si lo realizamos de manera automatizada necesitamos contar con contadores hematológicos, que lo vamos a ver en una clase más adelante, y en el caso de utilizar la técnica manual vamos a utilizar los capilares más chiquitos. Para esta técnica manual nosotros tenemos que tener diferentes elementos, obviamente entre ellos algodón, alcohol para realizar la asepsia, y vamos a utilizar lancetas, acá hay unas. Si no tenemos lanceta en el lugar donde nosotros trabajamos, podemos utilizar una aguja común y corriente, descartadores y capilares. Estos son los capilares que yo voy a tener en cuenta. ¿Cómo voy a elegirlos? Dependiendo de la extracción que yo tenga. Por ejemplo, si yo ya cuento con una extracción venosa, tengo nuestro hemograma cargado, voy a utilizar los capilares que no tienen anticoagulantes, es decir, que no están heparinizados y son de color azul. Si se fijan ahí, tienen la puntita del capilar de color azul. En el caso de que yo realice la punción capilar, voy a utilizar capilares que estén heparinizados y son de color rojo. Voy a utilizar también, en este caso, plastilina para poder sellar el hematocrito y cuando yo centrifugue la muestra no va a haber ningún tipo de fuga. Además de esto vamos a necesitar la centrífuga. Es de igual características que la macrocentrífuga, nada más que en el interior, en vez de tener las mallas con los tubos, nosotros vamos a tener un plato plano arriba que tiene unos surcos que están enumerados, en los cuales van a encastrar perfectamente los capilares. Se cierra la centrífuga y se la va a programar a 12.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Como les dije, van a tener los mismos, el botón de encendido para programar el timer y las revoluciones, igual que la macrocentrífuga. Para proceder a la punción capilar tenemos que tener en cuenta que podemos acceder a diferentes sitios anatómicos. Entre ellos tenemos el talón del pie. Como se fijan, se dibuja una especie de triángulo y voy a utilizar los lados laterales del talón. En el caso de utilizar el dedo de la mano, se elige el dedo anular o el dedo del medio y no se hace la punción directamente sobre la yema, sino que también se selecciona los laterales del dedo. Y por último también tenemos el lóbulo de la oreja. ¿Qué tengo que hacer yo antes de realizar la punción? Vamos a elegir en este caso la punción capilar del dedo. Yo me tengo que fijar que el paciente no tenga ningún tipo de inflamación, ninguna cicatriz que me pueda llegar a intervenir al momento de realizar la punción. Entonces voy a calentar la zona masajeando levemente el dedo para poder realizar la punción en el lado lateral con la lanceta. Obviamente primero voy a realizar la asepsia de la zona, voy a dejar secar y voy a proceder a la punción. De la punción se va a formar una sola gotita. Esa gota yo la tengo que descartar porque tiene, además de otros componentes, líquidos tisulares, los cuales en el hematocrito, al ser una determinación que se mide en porcentaje, me puede tirar algún error en su valor. Esta gota que se formó la voy a descartar limpiándola con un algodón. El algodón no tiene que tocar directamente la zona de punción, sino que arrastrar únicamente la gota. Seguido de eso va a seguir formándose la gota de sangre y la voy a recolectar, como ya les dije, en un capilar que esté heparinizado, es decir, que tenga anticoagulante. El capilar se va a llenar solamente unas 3/4 partes, más o menos hasta acá, de sangre, ¿sí? Una vez que yo lleno el capilar, lo voy a sellar por uno de sus extremos, que puede ser tanto el lugar donde tomó contacto con la sangre o el lugar donde no tomó contacto.
Una vez sellado, lo voy a llevar a la microcentrífuga para centrifugarla la muestra a 12.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Como les dije, en la centrífuga vamos a tener un plato plano, el cual va a contar con surcos que van a estar enumerados. Entonces yo voy a colocar el hematocrito que yo cargué, por ejemplo, en la posición número 1, y voy a cargar otro con el mismo volumen de sangre y lo voy a colocar en la posición que está enfrente, para que la centrífuga pueda trabajar de manera equilibrada. ¿Cómo voy a saber yo que voy a colocar las muestras en orden correspondiente? Voy a tener una hoja de trabajo en donde voy a poner, por ejemplo, en la posición 1, yo coloqué el hematocrito del paciente número 16. Y supongamos que esta posición es la posición 10. En la posición 10 coloqué el hematocrito número 17. De esta manera, como yo cargué la centrífuga, voy a descargarla cuando termine el proceso de centrifugación. Una vez que termina el proceso de centrifugación, yo voy a sacar a los hematocritos y en un tubo de Kahn debidamente numerados, por ejemplo va a ser el número 16 y el número 17, voy a colocar el hematocrito número 16 dentro de ese tubo ya numerado, igual que el 17. Esto para evitar algún tipo de error y confusión en la muestra. Una vez que yo los saqué, los voy a poner para poder realizar la lectura. La lectura se hace sobre un ábaco, que es como una regla que va de esta forma, ascendente. Tiene la línea del 0 y la línea del 100. Entonces yo voy a agarrar mi hematocrito ya centrifugado y voy a hacer coincidir la línea del 0 con el comienzo de nuestra sangre. Por ejemplo, si este es el hematocrito, yo tengo el comienzo de la sangre acá, voy a hacer coincidir la marca del 0. El comienzo del plasma, en el cual se dividió después del centrifugado, lo voy a hacer coincidir con la línea del 100. Una vez que yo coincidí las dos líneas, voy a proceder a ver el valor del hematocrito, el cual es representado en porcentaje. Una vez que yo saco el hematocrito de la centrífuga, voy a tener lo siguiente. En esta parte a mí se me va a realizar el empaquetamiento de los glóbulos rojos. Voy a tener una línea fina correspondiente a los glóbulos blancos y sobre esta línea van a estar las plaquetas. Lo restante voy a tener el plasma. Entonces, como ya les mencioné, al hacer la lectura yo voy a hacer coincidir esta parte con la línea 0 del ábaco y esta parte tiene que coincidir con la línea 100 para realizar una correcta lectura. Y obviamente supongamos que este hematocrito tuvo un valor del 45%, es lo que yo voy a proceder a informar. Y hasta ahí sería la clase del hematocrito. En otra oportunidad voy a mostrarles cómo se realiza la punción capilar y espero que les haya gustado el video.